todos tus miedos. En el cartel paranormal de La Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. Restan 5 minutos para las 9 de la noche. Tuvimos en la primera hora historias. También Roles nos anunció el tema que ahorita, en una horita, va a desarrollar. ¿Me lo recuerda, Roles, por favor? Claro que sí, el gran enigma del Santo Grial. Muy bien. Porque en esta hora les traigo un invitado que es el Monseñor Andrés Tirado, quien nos va a responder muchas preguntas de ustedes, los oyentes, acerca de los misterios de Semana Santa, los misterios de Jesús, de María, de los apóstoles, de la muerte de Jesús, de la resurrección. ¿Qué pregunta tiene usted para el padre Andrés Tirado? Con el numeral Santo Cartel lo puede hacer. Acaba de terminar el partido en el Campín, pierde Millonarios con el Tolima. Felicitaciones a los hinchas en Ibagué que ganaron 2-1. Quedó el Tolima de segundo y Millonarios sigue líder, pero hoy qué partido, y Tolima ganó en el Campín. Sus comentarios esta noche los puede dejar en Instagram en El Cartel de La Mega, en Facebook El Cartel Paranormal, y lo puede dejar también a través de Twitter con el numeral Santo Cartel. Misterios de la Semana Santa. ¿Qué misterio conoce usted? Dice César Augusto Puerta Gómez, dice: buenas noches, el de los entierros, que el Viernes Santo a medianoche aparece una luz en donde hay un entierro. La muerte de Martín Elías, justo un Viernes Santo, dice John Hurtado. Dice Cristian FP: un Jueves Santo, según mi abuela, si se levantaba a las 3 de la mañana, una planta conocida como verbena en mi pueblo, las raíces producían una especie de carbón. Lo más curioso es que ella de niña se había levantado a la hora indicada y al extraer dicha raíz sacó ese carbón. Cabe resaltar que el carbón aún se encuentra en mi casa. Ella nos contó que eso había sido a sus 7 años de edad. Según ella, solo pueden sacar esas cosas los niños que aún no hayan tenido ningún tipo de malos pensamientos, y esas cosas. Les escribo desde Bolívar, Cauca. Muchas gracias. Dice Diva de Divos: hay personas que les gusta salir en Semana Santa de paseo, y como una premonición algo siempre pasa, como cuando una mamá le dice a su hijo: no vas a salir, y no le hace caso. Tristemente no todo termina bien. Dice Antibar 24, dicen que en los pueblos que no se pueden, ¿qué dice acá? Que no se pueden, vayan. No, está mal escrito. Traten de leer antes ahí de poner el comentario, si no nos enredamos todos. Algo curioso es que todos los Viernes Santos llueve, tripas, dice Daniel Estupiñán. Bueno, depende de la ciudad en que usted esté, porque hay lugares aquí en Colombia donde el Viernes Santo pues no llueve. Hace un calor infernal. Por ejemplo, yo que estoy en Bogotá, sí, en Bogotá suele llover el Viernes Santo, pero hay otras partes donde uno ha pasado Semana Santa o algo y el Viernes Santo jueves, o sea que no llueve en toda la Semana Santa. Llevaloga dice: mi abuelita decía que el Jueves Santo en las paredes de la Catedral Primada se podía escuchar el canto de las sirenas si ponías ahí la oreja pegada. Dice que las almas se pueden ver con mayor facilidad un Viernes Santo, dice DJ Full Destroyer. Viviana dice: las personas salen a vigilar las huacas y tesoros los días Jueves y Viernes Santo. Una señal de que hay algo es cuando aparecen llamas y desaparecen de forma intermitente. Roles, para usted, un misterio de la Semana Santa. Bueno, el misterio también posiblemente es el de que aquí en Bogotá, y eso bien lo acaba de explicar Daniel, en algunas partes de Colombia no lloverá, pero sí, aquí en Bogotá siempre es como un día nublado, como
como representando, tratando de dar a entender de que para el momento en el que Jesús es crucificado, es el punto más fuerte, es el punto de más, digamos, comprensión, de más advenimiento, de muchísimos sentimientos encontrados, pero es también un punto en el que se siembra el misterio, porque aquí, por ejemplo, en este sitio, en esta ciudad, donde pues obviamente se distingue por ser una ciudad de tierra fría, para esa época se pone tan helada como tan solitaria. Muy bien, Robles. Bueno, sus comentarios ya saben en redes sociales. Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos, aquí ya viniendo a saludarlos y hablar de este tema tan apasionante de la Semana Santa, la Semana Mayor. Está en su semana, ¿no? El padre, en su semana mayor. Y de trabajo, porque ahorita hay de todo para hacer. ¿El inicio de esto realmente es con el miércoles de ceniza? No, es el inicio de la Cuaresma, que son 40 días de preparación, de purificación, de entrega, de cambio, de conversión. Inicia con el Domingo de Ramos, la Semana Santa, la Semana Mayor. Muchos piensan que empieza por el miércoles de ceniza, pero no, empieza en la Cuaresma. Pero sí lo tenemos asociado psicológicamente de que empieza el miércoles de ceniza, entonces ahí empieza la semana, pero es por asociación. La gente a portarse un poquito mejor desde el miércoles de ceniza algunos. Hasta el domingo de resurrección. Sí. Bueno, Monseñor Andrés, me gustaría arrancar, antes de abrir las líneas para que ustedes le hagan la pregunta que quieran al padre, entender un poquito mejor esto, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Hay personas que dicen, la Semana Santa, eso ya sabemos qué es, eso es por algo de religión que nos dan descanso. Padre, esta semana, para los católicos, ¿es la muerte de Jesús el día viernes a las 3 de la tarde y la resurrección el domingo? Sí. ¿Es así? Sí, señor, sí. ¿Por qué uno diría, bueno, la muerte de Jesús fue el viernes? ¿Por qué el jueves y el viernes son santos? ¿Por qué el jueves santo? No, antiguamente era toda la semana. Ok, explica. O sea, antes sí, era desde el domingo. Sí, claro, y yo le diría que desde el viernes antes de Domingo de Ramos, pero con el cambio cultural y moderno lo han ido, y lo laboral también ha afectado mucho. Entonces han ido acortando la semana, entonces primero que era desde el lunes, después desde el martes, después del miércoles, y ahora es jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, antes le dan a la gente toda la semana. Sí, y ya la dijeron, venga, ya no más. Y era sagrado, y era algo muy delicado, y era algo de mucho respeto. O sea, no era, nos dieron vacaciones. No, eso no era. Y lo que pasa es que como el país era confesional, católico, apostólico y romano, entonces las fechas donde, por ejemplo, Semana Santa, Semana Mayor, había muchas actividades de las parroquias. Entonces Bogotá no era como hoy que hay cientos, miles de personas, sino era más como de barrios. Entonces la actividad principal de los barrios era lo que la parroquia hacía, entonces que la procesión, que el monumento, que la vigilia, que el día que vamos a hacer confesiones, entonces todo giraba alrededor del barrio. Entonces las empresas le daban ese tiempo, digamos, a sus empleados, porque sabían que están vinculados a una cuestión de las actividades de la parroquia. Con el tiempo, como eso fue cambiando, entonces ya ahorita no hay justificación, por lo que ya no es confesional, aunque es laico el gobierno colombiano, pero ya no tiene el mismo carácter de la Iglesia Católica Apostólica Romana en las fechas especiales, aunque se siguen guardando la mayoría. Entonces ya se acortó y va desde el jueves hasta el domingo. ¿Había algo puntual para cada día si uno pudiera hacer un resumen? O sea, uno decía, bueno, arranca con el Domingo de Ramos, ¿qué pasaba el lunes, el martes, el miércoles? Algo que... Sí, en cada parroquia tenía su programación según los horarios que ellos manejaran. Entonces, el lunes, martes, confesiones, misas de penitencia, donde era como la preparación, grupos se reunían de jóvenes, adultos, para organizar todo lo que iba a venir en la Semana Santa, porque se avicinaban muchas actividades. Ya y el miércoles también. El jueves entonces empieza el lavatorio de los pies, mandamiento del amor, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y la misa crismal. Digamos, empieza lo fuerte el jueves, y ya después viene el viernes, el sábado y el domingo.
Muy bien, el Monseñor Andrés Tirado esta noche invitado aquí hablando de la Semana Santa. Ustedes sus preguntas las pueden hacer a través del 031-288-4218, 031-287-9731. Aprovechemos que tienen al Monseñor acá. Roles también, si ahorita quiere hacer preguntas, ni más faltaba para el Padre. Y ya después del Monseñor, Roles estará hablando del Santo Grial. Y tendremos las historias de ustedes paranormales. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Me reservo el nombre, que disculpe. Tranquilo, amigo, bienvenido. ¿Y qué quiere compartir? ¿Qué le quiere preguntar al Monseñor en esta noche? Sí, yo sí quisiera preguntarle, pues anteriormente hubieron muchas guerras por la religión, que eran unos buenos y otros malos. Los malos eran los que no creían pues en la religión y los buenos eran los que estaban con la religión, y en nombre de la religión pues hubieron muchos sacrificios y muertes. Entonces se decía pues que los que no estaban con Dios estaban era con el diablo. Yo soy católico, sino que a veces me hago también muchas preguntas. Si existe pues el infierno, pues el Dios y el diablo, y las personas que hacen cosas malas y todo eso, pues supuestamente se van pues para el infierno, lo que dice la iglesia, ¿cierto? Pero, ¿y por qué se van a ir para el infierno si las personas malas están es con el diablo? Antes el diablo no los recibe, ¿o cómo es eso, padre? Bueno, mire, en la historia, si usted revisa todos los pueblos, culturas y religiones, el ser humano tiene una tendencia de matarse en el uno a los otros. Siempre el poder, el dinero, la ambición. Ya después lo puede registrar en un movimiento religioso, en una iglesia, en una religión, en una espiritualidad, o por partidos políticos o por deportes. Bueno, el ser humano busca siempre, tiene una tendencia autodestructiva, y en la iglesia pues no se queda aparte en varias épocas de la historia, como también se han involucrado en esas guerras y en esas batallas y en cuestiones de poder y de dinero. En cuestión de irse al cielo, al infierno, y que los buenos, que los malos, pues Satanás o Lucifer, Belcebú, como lo queramos llamar, el diablo, el demonio, lo venga a recoger, eso es una cuestión que depende mucho de la persona, y depende mucho también en el momento de su muerte, y es algo que a Dios le corresponde. Por eso no podemos juzgar. Jesús siempre trabaja mucho en que es mejor pensar en uno mismo y lo que está haciendo, que mirar en la viga del ojo del otro. Entonces es algo que solo se reserva a Dios. Obviamente el que quiera estar con el enemigo y el que no quiera estar en la presencia de Dios, Dios le respetará por su libre albedrío, y todo lo que uno haga tiene que justificarlo y tiene que purificarse y pagarlo para llegar al reino de los cielos. Pero es una cuestión que no sabemos. Nosotros presumimos que fulano y sultano se va a condenar o se va para el infierno, pero en última medida Dios es Dios, y si Él quiere darle una oportunidad de redención y de cambio, de purificación, por eso hablamos de que hay diferentes estados del espíritu que tienen que pasar por momentos de purificación, de cambio. Dios en su objetivo es que todos nos salvemos y estemos con Él. Él no busca destruirnos a nosotros. Nosotros somos los que buscamos alejarnos de Dios, y cuando nos alejamos de Dios pues nos tenemos que hacer consecuentes de esa misma dimensión, como lo hizo Lucifer cuando se enfrentó contra los ejércitos celestiales y le dijo: mira, hermano, yo no quiero estar con Dios, le voy a hacer un golpe de estado y voy en contra de lo que Él ha organizado y no estoy conforme. Entonces ahí se formó la discusión, la batalla, y fue expulsado. Monseñor, acá, bueno, una pregunta que dicen: ¿por qué Jesús escogió solo hombres para ser sus apóstoles y no mujeres? Dice Jefferson Ross con el numeral Santo Cartel. No, hay mujeres que fueron apóstoles, pero el grupo, y en este Jueves Santo, en la cena de la preparación de la Pascua, Él escoge a sus 12. 12 quiere decir completos, quiere decir que son sus allegados, los que van a llevar el legado que Jesús les va a impartir. Y
y ahí es donde nace lo que es el mandato o la instauración de la Sagrada Eucaristía y del sacerdocio, donde escoge a los hombres. Pero eso no quiere decir de que no hayan mujeres que hayan estado y que hayan servido como misioneras y como apóstoles. Que apóstol, la palabra apóstol en griego es apóstolos, quiere decir enviado, quiere decir mensajero, quiere decir el que lleva el legado. Y la iglesia se ha sostenido a lo largo de muchos siglos a través de las mujeres, y Jesús hizo una transformación muy profunda en la sociedad judía y en el mundo, porque él instauró a la mujer, porque es que el modelo judío histórico de ese tiempo, aún romano, la mujer era de un segundo plano, la mujer era despreciada, la mujer era humillada, la mujer era menospreciada, y él coge e incrusta a las mujeres en su apostolado, María Magdalena, María Clofe, la Virgen María. Entonces eso era también algo que los judíos le cuestionaban y le decían, bueno, pero usted anda con fulana y sutana y nosotros somos machistas y usted no tiene que andar con ella, sino que... Pero en el grupo establecido de los apóstoles escogió a 12 hombres para eso. Pero en toda la historia de la iglesia y desde que se inicia el cristianismo siempre han estado las mujeres y han hecho un papel muy importante. Tiempo después de que empieza a crecer la iglesia, el cristianismo primitivo, la iglesia primitiva, y eso se ve en Hechos de los Apóstoles, y en el transcurso de los siglos la iglesia se vuelve machista, entonces se empieza a sacar, toma el modelo de la iglesia del paganismo, de las diferentes religiones paganas, en el sentido que solo los hombres eran importantes, y del judaísmo, que era algo muy importante en ese tiempo. En ese tiempo la mujer no tenía voz ni voto, aunque el pueblo judío tenía algunas excepciones de las mujeres que podían llegar a tener más protagonismo que en otros pueblos. Pero al final los que deciden organizar la iglesia en los primeros siglos se ciñen a la tradición judía de que en los estamentos más altos debían estar los apóstoles en el sentido masculino. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido amigo al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta o qué quiere comentar con el Monseñor Andrés Tirado? Yo tengo una pregunta para el padre, y era, ¿en qué fecha puntual murió Jesús? O sea, ¿en qué año, qué día, en qué mes? Si se puede saber. Lo único exacto que hay es que murió un viernes a las 3 de la tarde, según los escritos que existen. De resto, se calcula, bueno, el cálculo de la Semana Santa, y esto es como curiosidad para algunos que preguntan, bueno, pero ¿por qué es que se hace en marzo? ¿Por qué se hace en abril? Porque es que la Semana Santa no la organizan según el calendario que nosotros tenemos, sino las fases de la luna. Y siempre, y los judíos también, cuando celebran la Pascua, que es la celebración de la liberación del pueblo judío de Egipto, acordémonos, a través de Moisés en el desierto por 40 años, organizan su fiesta cuando hay luna llena y cuando está organizándose ese periodo. Entonces siempre ese periodo empieza desde mitad de marzo hasta la mitad de abril. Algunos tiempos, algunos años cambian, entonces por eso a veces la Semana Santa la celebramos en marzo y en otros años en abril, pero es en ese periodo. Se habla que en esos meses, siguiendo la tradición judía, como Jesús la siguió, fue que murió Jesús. El año no hay exactitud, algunos hablan que era el 35, el 36, el 33, hay diferentes versiones porque aún el año de nacimiento de Jesús no es exacto, aunque hay muchos fundamentos históricos y arqueológicos que dicen que pues llegan a una fecha como tal. Roles, ¿quería decir algo? Claro que sí, le quería preguntar al padre, toda esta estructura que tiene la Semana Santa y que se le puede denominar como ritual, porque realmente representa un ritual, ¿acaso de pronto no estaba instaurada en alguna otra comunidad, etnia o grupo antiguo? Si estamos hablando de algún tipo de comunidad religiosa que se haya instaurado antes de la judio-cristiana. Estoy hablando, por ejemplo, si no había una copia de Semana Santa para los, por ejemplo, egipcios, para los sumerios, para los persas, ¿de dónde
básicamente proviene como tal ese ritual? No, de estos pueblos antiguos no, pero el pueblo romano sí. ¿Qué pasa? Ellos siguen la tradición judía y la misma fecha, o sea, lo que mismo Jesús hizo con sus apóstoles, ellos lo cuadraron, como los estaba comentando, en las mismas fechas de las fases lunares. Entonces el tiempo tiene que estar muy relacionado con las mismas fiestas judías. Por eso los judíos ahorita están celebrando la Pascua. Entonces, Pascua quiere decir paso, por eso es que la llaman así. ¿Qué pasa? Que en esas mismas fechas también habían otras celebraciones sobre la luna y el sol. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo, cuando usted, y eso lo hacen muchos pueblos antiguos, cuando usted llega a una civilización, usted incorpora ciertas fechas que se están haciendo, por ejemplo, el equinoccio de primavera y bueno, otros rituales en otras fechas. ¿Qué hace? No llega a decir, no, esto no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a cambiar. Por ejemplo, el 24 de diciembre es el Sol Invictus, el Sol en plena fase más importante. ¿Qué organizaron? Dijeron, no, ahora no vamos a celebrar la fiesta del Sol, sino el nacimiento de Cristo. Entonces lo vamos a cristianizar. Entonces, en esos días habían varias celebraciones a la luna, varios rituales a la luna. Llega el cristianismo en sus primeros inicios y dice, no, vamos a cambiar estas fechas, que son rituales paganos, y vamos a conmemorar justamente con las fechas judías nuestra celebración, que es la conmemoración de lo que Jesús pasó, que es el centro más importante de los rituales y de la veneración que los cristianos y católicos en el mundo tenemos. Monseñor Andrés, esta semana ocurrió lo del incendio en la Catedral de Notre Dame. Sí, señor, terrible. Muchas personas dicen eso es el pronunciamiento del diablo. ¿Por qué preciso en la Semana Santa? Una catedral que fue hecha en honor a la Virgen. ¿Qué opina usted de esto? ¿Sí está relacionado con algo paranormal? Mire, hay muchas profecías que hablan sobre la quema de Notre Dame desde hace siglos, hay varias. Pero ¿yo qué pienso? Yo pienso que es un ataque. Estoy muy seguro que tiene que ver algo con los islámicos, que el Islam, algunos grupos subversivos, no todos, aclaro, que quieren hacer presencia y quieren empezar a formar problemas en Europa, y ya lo han estado haciendo desde tiempo atrás. Entonces Notre Dame es un símbolo político, es un símbolo religioso, es un símbolo de Estado muy importante a nivel mundial. Y acercándose a la Semana Mayor, a la Semana Santa, tiene todo que ver, o sea, no son efectos aislados, sino yo creo que tiene mucha relación y que pueden seguir presentándose en atentados y cosas en contra. Viene un tiempo donde ha habido manifestaciones fuertes en Europa contra el cristianismo, y eso puede fomentar violencia desde un sector al otro sector y formarse represiones fuertes. Padre, esta es una semana donde el mal se oculta, se esconde, los demonios, el diablo prefieren ocultarse, por lo que hay tanta gente orando, tantas personas hablando con Dios, o por el contrario es una semana donde salen estos seres de la oscuridad a atacar. Siempre en Semana Santa se alborotan los chukis. Se alborotan más. Se alborotan los chukis, se alborotan los brujos, las sectas satánicas. El año pasado, año y medio que estuve en el Vaticano, pasaron en el curso de exorcistas de Roma, pasaron una investigación muy importante de la policía de Roma sobre que en Semana Santa se alborotan los sacrificios y desapariciones de personas en Roma, hablando del Vaticano y de Roma de una forma que estaban muy alarmados y que no sabían cómo manejar esa circunstancia, porque son desapariciones muy selectivas, muy clandestinas, rituales que habían encontrado, nos mostraban videos, fotos de investigaciones forenses, y es complejo, y eso no solo pasa allá, aquí en Colombia también, en muchos países. Yo he tenido la oportunidad de ayudar, me han consultado, me muestran pruebas y me dicen, bueno, monseñor, ¿esto usted cree que es un ritual satánico? ¿Usted cree que esto es un ritual esotérico? ¿O este es un loco que cogió y se chifló? Porque hay unos parámetros, digámoslo así. Y aquí han habido muchas cosas muy fuertes, y en Semana Santa sobre todo. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, la Mega, con Luis Fernando de Bucaramanga. Luis Fernando, gracias por llamarnos desde Bucaramanga. ¿Qué quiere comentarle al monseñor?
Vea, Dani, don Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Es que, verame, una vez hablando con mi abuela, preguntando acá en los tiempos de Semana Santa, qué acostumbraban a hacer en esos tiempos. Y pues mi abuela, ya contando historias y pasando un poco al lado paranormal, me contó que cuando ella era pequeña, fue con su familia y otra familia de mi abuelo, como una, ¿cómo se llama? Una reunión familiar en una finca. Sí. Pues cuenta mi abuela que un tío de ella salió con el cuento pues que quería matar un animal, pues ya que la familia estaba reunida para disfrutar todo el mundo. Y pues muchos miembros de la familia le dijeron, hombre, no haga eso porque estamos en tiempo santo y eso no se hace. Y pues el señor al fin y al cabo era una persona muy necia y al fin y al cabo fue al corral, eso fue en una finca, fue al corral, sacó un cerdo y pues me cuenta mi abuela que lo amarró de las patas, lo amarró a un árbol y le cortó el cuello. Y bueno, después de que el señor hizo esto, dijo que dejó el cerdo así colgando boca abajo como unas 2 horas, pues mientras se arreglaba la leña, el fogón, pues todo para degustar con el animal. Y pues que cuando el señor fue a bajarlo, y eso fue el Jueves Santo, si estoy bien, el Jueves Santo, que cuando fue a bajar el animal, yo que apenas le soltó las patas, que ese animal se paró y salió chillando y se metió entre el monte y ese animal se perdió. Y que después del susto, pues obviamente mi tío, ese es como un tío abuelo, que mi tío llegó a la casa pálido, mejor dicho, como si hubiera visto el mismo diablo, y pues que contó todo lo que había pasado. No le creyeron obviamente, pero que cuando fueron a mirar que sí, el animal se perdió, estaba el chorrero de sangre, pero el animal no aparecía, y que fueron con perros entre el monte a buscarlo, a ver si lo encontraban, y pues el animal jamás apareció. ¿Usted qué cree que pasó con ese cerdo? Pues la verdad, no sé, o sea, no le encuentro una explicación lógica, porque como me dijo mi abuela, dijo, el animal lleva 2 horas desangrándose, es imposible que estuviera vivo. Monseñor Andrés Tirado, y gracias a nuestro amigo, los milagros existen, hay personas que creen en los milagros, pero mucho más en la Semana Santa. Lo que pasa es que en Semana Santa se presta para muchas cosas negativas y positivas. En los campos pasan muchos fenómenos paranormales bien extraordinarios. Sobre Porky, sobre el cerdito, pues la cuestión es que tocaría hacer una investigación muy profunda para saber. Todo en lo paranormal puede ser posible, o sea, no, en esto yo no le puedo decir que no, puede ser una teoría, puede ser que sucedió. Pudo haber sido de que el cerdo no se hubiera desangrado totalmente y al querer bajarlo reaccionó y se fue por allá, se perdió y no lo encontraron. O pudo haber sido muchas cosas. O puede haber sido una entidad que se tomó el animal y el animal pudo huir también. O sea, en lo paranormal yo no le puedo decir no, pero tampoco le puedo decir sí, es que lo que vio y lo que sintió fue así, porque hay que investigar a ver qué sucedió. Pero sí, en Semana Santa ocurren muchos fenómenos y muchas cosas aquí en la ciudad, pero más es como más sensible, más llamativo, más como cercano en los pueblos o en el campo. La Mega, buenas noches. Sí, la Mega. Sí, buenas noches, ¿quién habla? César David. Bienvenido, amigo, ¿qué le quiere decir al monseñor? Más que una pregunta, es como una duda. Normalmente, cuando un niño se muere, muchos sacerdotes o curan, como es desde llamarse, dicen que Dios necesitaba un angelito en el cielo. Sí. Pero en la misma Biblia se dice que Dios tiene millares de ángeles. Entonces, ¿por qué muchos curas dicen Dios necesitaba un angelito? Si Dios tiene millares y millares de ángeles, según lo dice la Biblia. Mi pregunta sería, ¿quién es el mentiroso? ¿La Biblia, Dios o el cura? Son interpretaciones, no es que Dios necesite ángeles. Lo que pasa es que hay sacerdotes que dicen que son angelitos que ya se van para el cielo. No, yo digo lo siguiente, es muy respetable cada visión de cada persona, pero si ya es hora de que ¿por qué? ¿Cómo? No, esas son preguntas que solo Dios sabe. De que porque un niño tuvo que partir, podría ser su momento, podría ser que ya Dios quería que estuviera con él, no es porque necesite o no necesite ángeles.
Cuando uno ya tiene que partir, sea hombre, viejo, anciano, cuando le llega ese paso de salir de este mundo, desencarnar de este mundo, pues tiene que irse, ¿no? A veces nosotros queremos respuestas para todo y no las hay. A veces solo Dios conoce el porqué y el para qué de las cosas. Bueno, padre, hay millares de documentales, millares de películas en donde hacen ver a la iglesia antigua, ¿cierto? A la iglesia de la época como en parte sanguinaria y sobre todo por el tema del paganismo. Ahora el padre hacía referencia, por ejemplo, a que la Semana Santa había sido instituida gracias, digamos, a las fases lunares y este tipo de situaciones. Pero padre, de pronto esto no contraría un poco la filosofía que quiere mostrar la iglesia actual al hecho de que se hayan basado en algo o en un elemento pagano que en la antigüedad fue tan condenado y que incluso generó muertes. A ver, hay que diferenciar varias cosas. Una cosa es que la iglesia cogió una fecha que fue pagana y la convirtió al cristianismo. No es que la necesitaba o es que se sirvió de ella, no, porque no continuó con el mismo rito, sino lo cambió. Cogió fue las fechas que estaban ahí, cambios lunares. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones han tenido contacto y se han guiado los marineros para cuando las cosechas con las fases de la luna. Entonces el pueblo judío, muchas veces en el tiempo antiguo no habían esos relojes sofisticados que usted dice, ay no, hoy es la fecha tal y la hora tal. ¿Qué hacían? A través de los astros, el sol y la luna, pero sin llegar a tener una adoración de los astros. Ellos entendían que hay un Dios, un creador del universo, que ha creado un universo y que en eso están los astros, y que ciertas cosas que funcionan o se manejan de la naturaleza tienen que ver con los astros, y por eso también para muchas fechas para saber y no perderse, para muchas fechas que ellos necesitaban, utilizaban la posición de los astros. A esta hora el Monseñor Andrés Tirado nos acompaña en el Cartel Paranormal, 9 de la noche, 27 minutos. Usted puede llamar y hacerle la pregunta que quiera. Ojalá relacionada a la Semana Santa, los misterios. Puede llamar al 031-288-4218, 031-232-2124, 031-232-2124 y 031-288-4218. ¿Qué le quiere preguntar al Monseñor Andrés Tirado? Dicen acá que Jesús, Padre, murió el viernes a las 3 de la tarde. ¿Que a qué hora resucitó el domingo? No se sabe si resucitó el sábado, no se sabe si resucitó el viernes, no se sabe si fue en la mañana, en la tarde, en la noche. El hecho es que en la tarde del domingo van a revisar y el hombre ya no está. Ah, buen dato. O sea, porque usted no, es que nadie estaba ahí, no había una cámara para decirle lo que pasó por dentro de la cripta, de la cueva. Eso fue una cueva donde ahí lo pusieron. Entonces nadie estaba ahí, usted no sabe si fue en la noche del sábado. El hecho es que ya llegaron el domingo y no estaba. Por eso se habla, y usted qué opina, Padre, de eso, que Jesús no estaba muerto. O sea, lo llevan allá y está malherido o algo y alguien se lo lleva para curarlo, o él solo. ¿Usted qué opina de eso, que Jesús no haya muerto? Mire, las últimas investigaciones en biología sobre la investigación arqueológica sobre las crucifixiones y cómo lo hacían, y de cómo la reconstrucción de los hechos de cómo fue la crucifixión de Jesús, la mayoría de científicos y de médicos dicen no fue posible que él hubiera resucitado. Lo otro es que Lanzano, el guardia pretoriano romano, le atraviesa el corazón y tiene heridas graves, y cuando ven que él ya pierde el conocimiento, muere, da la expiación, pasan fenómenos paranormales en ese momento, y de ahí entonces lo llevan a que él, una guardia muy fuerte, digámoslo así, muy compacta, lo llevan a enterrar y están ahí pendientes en todo el proceso. ¿Por qué? Porque muchos, y aún los fariseos, los saduceos, los escribas, los romanos, creían que se lo iban a llevar, para que después dijeran, mire, él resucitó, y el poder de él es este. Entonces ellos se cuidaron en salud,
y estuvieron casi todo el tiempo, hasta el momento en que abren esa roca enorme, redonda, que yo estuve en Jerusalén y las vi. Ahí es cuando ya el centurión se da cuenta que no está el cuerpo ahí adentro, y las mujeres, las Marías, están ahí, se dan cuenta, porque ellas van a embalsamar el cuerpo de Jesús y se dan cuenta de que ya no está. ¿Aló, la Mega? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué le quiere preguntar al Monseñor Andrés Tirado? Pues no tanto como preguntar, pero sí dar como pues una historia pequeña del tema de la devoción, de la religión, del tema del respeto también a todo lo que tiene que ver con el tema religioso. Sí, lo estamos oyendo, ¿qué nos quiere decir? Sí, le pasó a una tía cuando se murió mi bisabuelita. Ella, como antes los velorios los hacían en las casas, bueno, en esa época en la finca, sí, y ella se puso a jugar, en respetar en el Santo Rosario. Y cuando pues todos se quedaban esa noche, porque todos venían de diferentes lados, todos se quedaron dormidos, menos ella. Y ella cuenta que llegó mi abuelita, fallecida, abrió la puerta, el espíritu de ella, y llegó y se le recostó encima, se le echó encima, le corrió las trencitas y le rezó todo el Santo Rosario en el oído. Entonces, un tema bien interesante, el tema del respeto también de las pues de las costumbres, del rosario y de todo el tema religioso. Bueno, no, y el padre lo ha hablado de eso, lo del respeto y todo, la Semana Mayor, como el padre dice, todo eso se ha perdido mucho, ¿no? Ya, ¿cuántos, la ciudad, de los pueblos, todo el jueves, Viernes Santo es de fiesta? Es muy poco el lugar que de pronto el Viernes Santo no abre los bares o cosas como esas, pero sí, eso se ha ido perdiendo, y lo hemos hablado aquí, no solo en la Semana Santa, con el padre lo hablábamos la vez pasada de cuántos jóvenes hoy en día quieren ser sacerdotes, a comparación de años anteriores, ¿no? Antes se veían las familias, por lo menos en una familia siempre había uno que quería ser el sacerdote. Ya hoy en día es muy difícil. Monseñor, mire, hay muchos enigmas que me gusta compartir en esta época, que me fascinan detrás de la imagen de Jesús de Nazaret. Uno de ellos, y que seguramente lo va a conocer el padre, es el Santo Sudario, ¿sí? El Santo Sudario o la mortaja con la que cubrieron el cuerpo de Jesús. Se dice que ese Santo Sudario no tiene la imagen real de Jesús como tal, sino aluden a que posiblemente fue otra persona que envolvieron dentro del Santo Sudario, y que las facciones corresponderían a alguien que muy seguramente perteneció a una de las antiguas sociedades secretas que estuvo relacionada con la Temple o con los templarios. ¿Qué opinión tiene Monseñor de eso? Claro, mire, es que eso sería un buen debate un día, esto es poderlo organizar, porque hay mucho material. Mire, yo estuve en la universidad de... se me olvidó el nombre. Regina Postulorum, donde hicieron una representación en 3D impresa del cuerpo físico, digámoslo así, del sudario. Y es algo muy interesante las investigaciones que últimamente han hecho. ¿Por qué se cae de que uno de los más grandes templarios haya sido el que fue amortajado en esa mortaja, en ese lino? Porque aparecen marcas que son marcas que no tuvieron nada que ver con la muerte de él. Okay. Por ejemplo, la del costado, la de los pies, la de las manos, la corona de espinas. Entonces, si hubiera sido como se habla de que fue la muerte de la mayoría de los templarios, fue una muerte que fue de una forma diferente. Entonces, por eso sí se habla de ese pensamiento. Hay varias teorías, es que hay muchas teorías sobre el sudario de Turín. Pero lo que llegan los investigadores es a decir, bueno, pero es que sea ese personaje histórico de los templarios que estuvo ahí amortajado
el sudario, pero ¿por qué las marcas de Jesús? La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Qué le quiere preguntar al monseñor? Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Yo le iba a hacer una pregunta sobre el suicidio. Lo que pasa es que yo hace como unos 4 meses, yo tuve un accidente y yo quedé ciego. Entonces, la verdad, no se lo niego, muchas veces lo he pensado en quitarme la vida, pero gracias a Dios a veces escucho al Tripas o escucho a Laguna o lo escucho a usted, que han puesto muchas, o sea, como muchas razones como para uno no hacerlo, como para uno hacerlo. Pero la pregunta mía es que yo a veces también escucho una emisora cristiana y hoy decían de que Dios no castiga, o sea, que en cuestión del suicidio, de que Dios no castiga el pecado, Dios no castiga al pecador, sino castiga el pecado. Entonces yo quería preguntarle ahí, porque la verdad sí muchas veces he tenido como, no se lo niego, las ganas de quitarme la vida, porque la verdad queda a oscuras, y eso es, pues para más de una persona puede decir, no, es que él quedó ciego, entonces no, la vida sigue. Sí, la vida sigue, nadie les quita eso, pero la vida que yo tengo que llevar aquí para adelante, porque yo ya prácticamente yo volví a nacer, en pocas palabras yo volví a nacer. Entonces quería preguntarle a usted, monseñor, ¿qué opina sobre, dado el caso, Dios no quiera, porque le pido a mi Dios la voluntad, soy muy creyente, y debido a lo que a mí me pasó, doy fe de que fue mi Dios el que prácticamente me salvó la vida, pero también le hago esa pregunta, Dios mío, ¿por qué me dejó sufriendo? ¿Por qué me dejó ciego? ¿Por qué si yo agradezco un día por la mañana cuando me levanto, veo una luna hermosa por la noche y Dios mío, qué luna tan hermosa? ¿Por qué de pronto muchas personas no valoran eso? Y ahorita que yo estoy así, me hace mucha falta. Yo ahorita me levanto por las mañanas, yo el sol no lo puedo ver, pero sí siento el calor y me da tristeza, me pongo mal, porque son cosas de que a mí me hacen falta, pero de todas maneras, si Dios no quiera yo llegara a tomar esa decisión, ¿sería perdonado o no sería perdonado? Porque prácticamente lo que el Tripas dijo aquella, de que por ejemplo ese niño que lo mata un violador, sí, lo mató el violador, él paga su pecado por haber matado al niño, pero el niño no solamente muere ahí, porque el niño puede haber muerto hace 15 años, pero por ejemplo, en este programa tocan el punto, el niño no se muere del todo. Todos tenemos una conciencia y tenemos que coger conciencia de que el violador lo mató, sí, pero ¿qué hacen los padres? Tener más cuidado en sus hijos. Entonces quería preguntarle eso. Mire, los sentidos más importantes y fundamentales es el de la vista. Cuando no lo tenemos es terrible y hay que volver a empezar de cero y aprender de todo, y es muy terrible. He tenido la fortuna de compartir con muchos ciegos, que hay unos que han sido de nacimiento, otros porque les pasó algo, y es muy duro, muy difícil entender el por qué Dios permite las cosas. A veces no tenemos esa respuesta, pero cómo nosotros las vamos a manejar, sí. Si uno se quita la vida, uno le está quitando el derecho a Dios y al plan, al proyecto, al plan que Dios trazó en nuestra vida. ¿Cuál es? No lo sabemos, pero estamos tomando en nuestras manos ese proyecto de vida que puede a veces traer cosas muy maravillosas en la vida de uno, así uno pierda partes físicas. Y se lo digo porque yo he hablado con mucha gente y he tenido mucha gente que ha sufrido catástrofes terribles, masacres, desapariciones, cánceres, problemas que han perdido partes de su sí, claro, de su cuerpo, y es terrible, pero también lo transforman y ganan espiritualmente y ven de otra forma. Mire, los ciegos, uno dice, no ven con los ojos, pero se les desarrolla muchos sentidos, sienten muchas cosas. Claro, no le voy a decir, no, seamos ciegos, porque no, sino que es mejor ser ciego que no ver. No, cada circunstancia hay que tratar de saberla mejorar, y todos tenemos crisis. Todo mundo en cualquier momento, de cualquier forma, pensamos en el suicidio. Y en estos tiempos más que se viven tantas cosas tan terribles y que pasamos momentos difíciles, pero ahí es donde tenemos que tener un encuentro personal con Dios y pedirle esa fortaleza espiritual, y que nos muestre no solo pensar en lo malo que nos ha ocurrido, sino en las cosas bellas que también hay. Claro, el privarse de un sentido es terrible, pero llegará el momento en que lo pueda superar.
¿Eso es como una misión que le haya puesto Dios? Es posible para su perfeccionamiento espiritual, personal. No sabemos, o sea, yo no le puedo decir, no, es que Dios permitió esto por X o Y circunstancia, pero en el mismo caminar y con la experiencia que yo he tenido, mucha gente que ha sufrido cosas muy fuertes, ellos terminan, en cambio, es algo paradójico, en cambio de renegar de Dios y maldecir de Dios y quererse matarse y quererse esto, se aferran más a la vida y más lo espiritual, y como que entienden inician un despertar espiritual. Y en todas las religiones, yo no solo estoy hablando del cristianismo, catolicismo, estoy hablando del gnosticismo, estoy hablando del budismo, de todas. Digamos, cuando uno está en un momento, en una vivencia extrema, cuando pasa algo terrible, el porcentaje es mucho más alto para un encuentro espiritual. Monseñor, en esta semana las personas que, por ejemplo, están pasando por una etapa de posesión, que tienen espíritus atormentando, que invaden su cuerpo, en esta semana eso se alborota, o de pronto los que no conocen o no saben que están siendo poseídos por espíritus en este momento, y esta semana se presta para que esto suceda más. Resulta de que tanto los que están poseídos como que los que tienen brujerías, que son cosas que a veces vienen juntas o aparte, por la mezcla de energías, digámoslo así, la mezcla de que hay unos que oran, otros que no, otros que lo negativo se alborota y otros que tratan de luchar contra esas fuerzas, siempre se afectan. Por lo general los pacientes que yo he tenido y que tengo que pasan Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, sienten cosas, se manifiestan cosas, y es más, en las casas, en los lugares donde hay actividad paranormal, se manifiestan cosas. Por eso los brujitos y los satánicos negativos, digámoslo así, de que están con las fuerzas del mal, hacen sus rituales ese día. Monseñor, hay una película que por estas épocas precisamente la pasan, y realmente la opinión acerca de quien la dirigió y obviamente estuvo detrás de toda la estructura de la película nos muestra una flagelación completamente más terrible, si lo podemos llamar así, que lo que cuenta la misma Biblia. Estoy hablando de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Según algunos investigadores han dicho que la iglesia se queda corta para explicar lo que realmente le hicieron a Jesús antes prácticamente de ser llevado a la cruz, a crucificarlo. ¿Qué tanto hay de cierto en esto y qué tanto hay de mentira en esa información? Es un 1000% de verdad lo que hablan las investigaciones arqueológicas, científicas y de la reconstrucción de hechos de cómo el pueblo romano era sádico. El pueblo romano, no hablemos tanto del pueblo romano, sino los soldados, los centuriones. Ellos, la tortura, la crucifixión no la inventaron ellos, eso venía de otros pueblos. Ellos lo que cogieron fue a perfeccionarla y desarrollaron unos métodos tan fuertes y poderosos para se volvieron tan sádicos, en el sentido de que no solo buscaban matar a la persona, no, sino llevarla a unos extremos de sufrimiento terribles, porque con eso impartían temor. Hay una parte psicológica en la cual yo cojo y en la vía Apia, la vía que va para Roma, cojo y empalo a todos los cristianos y les echo brea y los prendo, no solo por decir que yo tengo el poder y lo hago, sino es un mensaje. Es un mensaje psicológico, un mensaje donde le dice, mire lo que a usted le va a esperar. Y eso da terror, eso da pánico. La crucifixión, el proceso tan injusto que le hacen a Jesús de condena ante Poncio Pilatos, y después todas las cosas tan terribles que él sufre, es con el objetivo de impactar en la psique popular masiva del pueblo judío, para que no vayan a haber más revueltas, para que ninguno vaya a coger y decir, yo soy el Mesías, es que yo los quiero salvar, para que quedara un precedente. Entonces las torturas que le hicieron a Jesús y que los centuriones le hacían a los que cogían, a los que martirizaban, a los que latigaban, era terrible.
terrible. Por ejemplo, el látigo romano, que se llama así, desarrollaron un látigo especial, ningún otro pueblo lo tenía. Ellos lo tomaron de otros pueblos del oriente, pero lo sofisticaron. Era corto y tenía en las líneas de los cueros que tenían amarrado pedazos en los cuales eran como unos ganchos y bolas especiales que se pegaban a la piel y la arrancaban con músculo y todo. Entonces estamos hablando de que es una brutalidad lo que hicieron con Jesús y con muchos, porque eso no solo fue con Jesús, de lo salvaje que ellos llegaron a hacer. Por eso al pueblo romano le tenían tanto miedo el llegar a buscar, primero era el ejército más compacto, más organizado, más preparado del mundo. Los centuriones romanos sabían de ingeniería, de matemáticas, eran cultos, sabían de muchas cosas y sobre todo se preparaban para matar y para torturar de una forma que ningún otro pueblo en masa, digámoslo así, llegó a cometer como el pueblo romano, los centuriones romanos. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere comentar o preguntar al monseñor en esta noche? Bueno, gracias. Yo quiero comentarle al padre algo como para el pelado que llamó, que dijo ahora del problema de los ojos. Sí. Porque a mí me pasó algo, no sé cómo lo llaman ustedes. A mí hace varios años se me murieron mis padres en un accidente. Yo tenía 15 años en ese momento. Sí. Y en ese momento me sentí en el aire, me sentí la mujer más desgraciada del mundo. Yo lloraba mucho, mejor dicho, mi vida era una desgracia para mí en ese momento, ¿no? Yo intenté quitarme la vida en 2 oportunidades, afortunadamente no estaba el cuento de ahora que han cogido de colgarse. En ese momento me tomé 2 venenos y ninguno me hizo efecto. Lo único que hice fue que me fui al hospital y quedé muy mal en las 2 oportunidades. Después me metieron con psicólogo y nada, no se me quitaba. Seguía llorando, seguía yendo a un parque que queda aquí en Cali, un parque muy conocido en el Obrero en ese tiempo. Yo me iba y me sentaba en el parque a ver pasar la gente, y pasaban viejitos. Lo que me gustaba ver era viejitos. Y Sí. yo decir, así tenían que estar mis padres, así deberían estar mis padres. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste eso a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo siempre también, lo mismo que decía este pelado? ¿Y por qué si yo siempre estuve contigo y tú sabes que yo siempre te oraba, tú sabes que siempre yo le ayudaba a la gente? O sea, para mí Dios era malo en ese momento. Entonces, hubo un día, era todas las noches que yo había cogido, salía al parque, tipo 4 de la tarde, y me esperaba como hasta las 9, yo allá, solo llorando tontamente y esperando hasta el último viejito que llegara. En una de esas llegó una pareja de viejitos, se me sentó la señora a mano izquierda, el señor a mano derecha, y yo dije, ahora me tengo que ir porque pues ahí está, pues ellos han de querer estar juntos y yo aquí pues utilizando la silla. Entonces yo me paré para irme y la señora me dice, su mamá está en el limbo por culpa suya. Y yo de una me senté, o sea, fue como que me alaron y yo otra vez me quedé sentada. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es el limbo? Entonces me dice, ¿usted ama a su mamá? Yo le digo, claro, yo la amo, pero ya no está. Yo le digo, y además usted no sabe por qué estoy llorando. Dice, sí, yo sé que es por tu madre. Pero si tú la amas, ¿por qué la lloras? Cada vez que tú lloras, ella se devuelve. Ella no puede seguir el umbral. Y tú eres una mala hija. Tú nunca la quisiste. Tú tampoco amas a Dios. Tú dices que lo amas, pero tú no lo amas porque tú lo estás juzgando. Y yo me sentí regañada y bueno, pues entonces cogí y me fui corriendo ya para la casa y yo dije, pero ¿quién es esta señora que me viene a hablar así? O sea, me enojé con la señora. Y bueno, pasaron varios días y siempre yo pensando y pensando, ya dejé de ir al parque. Por eso, cuando llegué otra vez a los varios días, que yo no recuerdo cuántos días fueron,
volví otra vez al parque, pero con la idea esta vez de preguntarle más cosas a la señora, a ver por qué me había dicho eso. Resulta que llega, ya esperé hasta tarde cuando llegó el viejito, pero venía solo. Sí. Entonces le digo yo, el viejito se sentó y yo dije, bueno, ¿será que la señora viene después? Me puse a esperarla y nada, no llegó. Entonces el señor se iba a ir y le digo yo, señor, venga, ¿y su esposa por qué no vino hoy? Entonces me dice él, ¿mi esposa? Yo le digo, sí, con la viejita que vino en estos días. Me dice él, no, ella, ¿cómo así usted? ¿Por qué me pregunta por ella? Yo le digo, pues porque usted vino en estos días con ella se sentó acá a mano izquierda y usted acá a mi mano derecha. Entonces dice él, yo sí vi que usted estaba hablando ahí con alguien, pero yo no vi a nadie. Y mi esposa murió hace como 10 años más o menos, yo no me acuerdo bien ya, dice, pero ya hace rato que murió. Uy, le digo que yo mejor dicho, me dio un calofrío terrible, me sentí, súper mal, y bueno, se me acabaron las lágrimas desde ese momento. Dejé de tirarle la culpa a Dios, ya psicólogo no necesité. Con eso para mí fue súper. Y lo que yo logré entender después es que cuando uno se quita la vida, hablando ya de lo de quitarse la vida, es que uno suspende las hojas que Dios le firma en un libro de vida. Y que esas hojas que uno deja de vivir son las que luego uno queda penando hasta que se cumpla lo que Dios firmó. Pues muy bien y pues gracias por compartir su historia fuerte y lamento lo de sus padres, pero la historia, el haber hablado con un espíritu del más allá que le dijo que dejara descansar a sus papás en paz para que no los llorara más, y ella dice, y ahí terminaron mis lágrimas. Muchas gracias a la mujer por su historia. 9:52 estamos en esta hora pues ya cerrándola con el Monseñor Andrés Tirado, que me gustaría, Monseñor, para este cierre de esta hora, sí, quería mandarle un mensaje a los oyentes o algo de Semana Santa, para todos los jóvenes que están oyendo. Es algo muy importante. Ahorita vivimos en unos momentos de complejos para la humanidad en todo sentido. Busquemos de Dios, busquemos de lo espiritual, tratemos de darle tiempo a Dios. Nosotros le damos tiempo a todo, a la música, al trago, a la fiesta, a la rumba, al viaje. Dios permite todo eso para la recreación del ser humano, pero es importante también creer que hay un Dios superior, un Dios creador del universo, que espera que nosotros nos acerquemos, espera que nosotros también como hijos lo busquemos. No esperemos que Dios siempre esté detrás de nosotros buscándonos, y que esta Semana Santa sea un momento para reflexión, para cambio personal, para evolución espiritual, para buscar más sobre Dios, independientemente de qué religión, espiritualidad se profese, pero es el acercarse a Dios es llenarse de vida, llenarse de positivismo, llenarse de alegría, llenarse de respuestas espirituales, así como a esta mujer que llamó ahorita y comentó su historia. Yo he escuchado muchísimas historias, a mí me han sucedido muchas cosas paranormales que uno dice, ahí está la presencia de Dios, independientemente de qué religión, espiritualidad, pensamiento filosófico, teológico tenga, pero busquemos de Dios, busquemos ser mejores personas, no solo busquemos el momento, la alegría, la fiesta, la rumba, solo lo pasajero, busquemos lo eterno, busquemos, y los que somos cristianos católicos, realmente si nosotros estamos comprometidos, creemos en lo que profesamos, vivamos la Semana Santa, realmente. Si usted está cerca de una parroquia, acérquese, y hay cosas muy bonitas, celebraciones muy místicas, muy especiales en Semana Santa, donde nos permite crecer, digamos, esa parte interactiva, esa parte vívida, es importante desarrollarla, y que así también crecemos espiritual y materialmente. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá. Mañana lo espero otro ratico para seguir respondiendo preguntas de nuestros oyentes, contándonos más misterios de la Semana Santa. Antes de pedirle sus datos, para usted, ¿cuál es el mayor misterio de la Semana Santa, Monseñor? El mayor que usted mayor misterio. ¿Qué pregunta? El mayor misterio es la resurrección. ¿Cuándo fue y cómo fue y a qué horas fue y todo? O sea, la parte biológica, física,
la transformación de la energía de la materia. Es que eso es algo bien complejo, porque ya después él se empieza a aparecer de muchas formas y en muchos momentos a los apóstoles y a 500 personas más, a 40 personas más. Empiezan a haber muchos milagros y muchas cosas masivas. Entonces es extraordinario cómo la fusión, o sea, lo que nosotros esperamos, la parusía, la Nueva Jerusalén, cómo el cuerpo y la materia y la energía y el espíritu se van a fusionar en una sola cosa, que fue lo que Jesús hizo en la resurrección, siguiendo siendo Él, ¿no? Es complejo, pero eso hay mucha cosa que uno puede analizar y hay muchas cosas que no hay respuesta, que se han perdido en el tiempo, en la historia, que son emocionantes sobre Jesús, el cristianismo, los misterios. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, para las personas que lo buscan para la ayuda espiritual, liberaciones, temas de brujería, ¿en dónde lo pueden buscar a usted? Sí, padre? sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, salud, con los hijos cuando son rebeldes así como Daniel, o Robles, en cuestiones de progreso, de salud, en especial lo que es exorcismo, liberación. Cursos, estamos ahorita, hay varios cursos interesantes virtuales y presenciales con la Escuela de Alta Espiritualidad. 600-3445, pueden llamar en las tardes. Invitarlos a una conferencia que vamos a dar el 28 de abril, domingo, de 3 a 5, aquí en Bogotá, que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, que es bien importante y bien interesante, de un libro que escribí hace ya más de 10 años. Entonces, para la conmemoración de ese libro vamos a hacer esta conferencia para aprender a enfrentar al demonio y vencerlo. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por haber venido. Feliz noche, Dios los bendiga y busquemos a Dios, que es lo más hermoso y más maravilloso que podemos llegar a obtener en este mundo material. Ya venimos con más cositas en el cartel paranormal en esta noche de miércoles. Vendrá la película recomendada de la noche, Una historia de Laguna y El Santo Grial por Edwin Robles. Ya regresamos. Este es el